Radio Santa Clara presentó ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Radio Santa Clara presenta ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Desde la Gran Huetar Norte, tierra de oportunidades, abrimos la cancha a la cultura, al deporte, a temas sociales y a la política. Ya con ustedes, ¿Qué opinas? Con Edwin Gerardo Cerda Rojas y sus invitados. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. De la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. ¿Qué opinas? Muy buenas noches, amigas y amigos de ¿Qué opinas? En esta tu radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia en AM, agradeciéndole a Dios pues por el privilegio de hoy estar aquí con ustedes y sobre todo pedirle a ustedes pues la comprensión. Obviamente hubo una pequeña demora en nuestro programa, pero gracias a Dios vamos a tener un programa maravilloso con un invitado de lujo que nos va a enseñar demasiado. Y bueno, en este caso agradecerle por supuesto a la diócesis de Ciudad Quesada, que obviamente al señor obispo, mandar saludos por supuesto a nuestro equipo en Radio Santa Clara. Aquí tenemos a don Álvaro. ¿Cómo está don Álvaro? Muy buenas noches. Buenas noches, don Álvaro, ¿nos escucha? Creo que no nos escucha. Muy Bueno, no buenas importa. noches, muy buenas noches. Un gusto Ahora sí, don Álvaro. saludarlos. Perfecto. Una noche bastante más bien está fresquita acá en Santa Clara y la estamos pasando pero muy bien. Muy contentos de estar nuevamente con un programa más de qué opinas y esperando la opinión de todos nuestros oyentes que participen a través del Facebook y de las distintas plataformas el cual tenemos para el servicio de cada quien, que nos genere opinión, consultas y que sea para beneficio de todos. Muy importante lo que nos dice nuestro amigo don Álvaro. Recuerden participar a través del Facebook, a través de WhatsApp, por supuesto, con sus preguntas, porque hoy tenemos a un invitado de lujo que de una vez vamos a presentarlo. Es el licenciado, bueno, máster en este caso, don Juan José Acuña Leandro, muy conocido a nivel nacional, una persona que además de ser un abogado reconocido, es una persona que tiene una opinión de peso en este país y la gente le tiene confianza, cariño y respeto a lo que él ha impulsado en una opinión que ha sido de defensa de cosas muy interesantes para la ciudadanía y especialmente en la defensa de sus derechos. Muy buenas noches, don Juan José, ¿cómo está usted?
Creo que está con el micrófono apagado, don Juan José. Creo que ahora sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Don Juan José, ¿cómo está? Gracias, muy bien, don Edwin, gracias a ustedes y a todos los oyentes. Es un placer para mí estar por primera vez en este programa. Gracias por esas palabras que acaba usted de decir. Y pues nada, aquí estaremos pues conversando un poquito sobre este tema tan importante que yo diría que es un tema número uno en Costa Rica para tratar y abordar con soluciones prácticas. Perfecto, a lo que vinimos, como dice popularmente, don Ed, y a toda la ciudadanía de Ciudad Quesada, don Juan José nos viene a hablar del tema de la justicia. La justicia es algo que se ha puesto en la picota hace pocos días. Hay temas que parecen ya impostergables, hay una recriminación social permanente hacia el Poder Judicial y pues aquí don Juan José ha hecho varios videos respecto a la justicia. Defínanos, don Juan José, ¿qué es la justicia a la modo tica? ¿Qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que viven los ciudadanos todos los días que piden justicia? En modo, te diría, ulpianístico, te diría que la justicia consiste en darle a cada quien lo que se merece, ¿no? Según términos de Ulpiano. Según mi propia definición o según lo que yo podría entender de la justicia aplicada concretamente al caso de la jurisdicción costarricense, lo que hay, y como lo debo advertir porque ya lo has dicho, y mi opinión en esto, siempre digo las cosas, ¿no? De manera muy enfática y muy como las siento y como las percibo y como las he estudiado fuera y dentro del país, sin tratar de hacer la cosa un poquito para acá o para allá, porque a mí eso no me interesa. Es decir, yo al no tener un puesto público, digamos, al no trabajar para una empresa, por ejemplo, yo pues siempre diré las cosas con mucho respeto, pero digo las cosas como son, ¿no? Y en ese sentido, lo que te puedo decir es que en Costa Rica la mayoría de personas, salvo algunos abogados que son doctrinarios del derecho, que son más que todo filósofos del derecho, pero si usted le pregunta a la sociedad, al pueblo costarricense, lo que hay es un estado donde impera una justicia que es de injusticia, es decir, tribunales que en lugar de ser de justicia son tribunales de injusticia. ¿Por qué? Por procesalismos, por burocracias, por normas que están basadas en el siglo pasado. Es decir, una constitución política del 49, un código procesal penal del año 98, un código penal del año 70, una ley penal juvenil del año 98, todo es del año pasado, del siglo pasado, perdón. Y eso hace que cuando usted ve que de alguna manera no se hace justicia pronta y cumplida, como lo dice el artículo 41, párrafo segundo de la Constitución Política de este país, la gente lo que siente es que hay una injusticia y por eso es que se genera una frustración. Esto es un círculo vicioso que está estudiado. Entonces se genera una frustración, una falta de legitimación en el sistema judicial que a su vez genera una serie de, como una olla hirviendo que en algún momento tiene que explotar, y ahí es cuando usted ve que la gente igual va a tomar justicia por sus propias manos, y ahí es donde usted ve que, no sé, la persona a la que le deben dinero, en lugar de decir, no, yo para qué voy a ir a los tribunales y ya sé que voy a durar 7 años en eso, pues mejor entonces tomo la justicia con mis propias manos. Lo mismo puedes aplicarlo en tránsito, en penal, en cualquier otra rama. Entonces es una situación muy delicada porque si esto no se arregla, esta situación puede llevar a que haya una alzada en los términos de violencia que estamos viendo hoy en día en nuestro país. ¿Y usted cree, se lo digo muy transparentemente, don Juan José, la parte de la cúpula del Poder Judicial está escuchando ese eco popular? Porque hay un reclamo constante de unos y otros diciendo que esto necesita cambios. ¿Usted qué cambios impulsaría y si usted cree que realmente hay un espíritu de cambio dentro de la cúpula judicial? Yo creo que no hay un espíritu dentro de la cúpula del Poder Judicial, llámese Corte Plena, llámese Consejo Superior del Poder Judicial, y debo aclarar que te lo estoy diciendo yo, que figuro en algunas comisiones ad honorem del Poder Judicial. Es decir, yo de manera gratuita, sin ganarme nada, yo integro algunas comisiones del Poder Judicial. Y por eso te puedo decir justamente lo que te digo, porque este fenómeno yo lo he venido estudiando, el tema de la justicia pronta y cumplida, se los he venido diciendo. Yo les digo a ellos, vea,
cuando yo salga en una entrevista en radio o televisión, no crean que yo voy a tratar de venir aquí a disimular las cosas y a decir que todo está bien como podría ser otro. No, yo voy a decir las cosas como son, y el día en que cambiemos, entonces voy a hacerlo saber así al pueblo. Pero no me escuchan, porque justamente desde desde la cúpula no veo esa intención. A ver, en esto yo quiero aclarar que yo no soy ni de un partido ni de otro. O sea, yo no soy ni que rodriguista, ni que chavista, ni que el continuismo, ni que Laura, ni que el otro, ni que yo no tengo un partido político. Mi partido político es Costa Rica, porque este problema es tan delicado que hay personas que no se han dado cuenta de que es como estar en un avión o en un barco. Si nos estrellamos todos. Hay ciertos problemas sociales como el desempleo que afectan a ciertas personas, pero es que este es un problema que afecta a todos, desde el millonario que necesita la justicia hasta la persona con recursos limitados que también ocupa la justicia. Entonces, yo no veo ese espíritu desde la cúpula. Yo sí creo y puedo dar fe de que a nivel judicial hay excelentes funcionarios. Yo nunca me gusta generalizar, es decir, yo conozco excelentes fiscales, excelentes jueces que hacen una tarea que realmente es encomiable. Lo que pasa es que cuando usted ve estas personas como Orlando Aguirre, lo tengo que decir con nombres y apellidos porque en eso yo no me dejo nada para sí mismo, lo tengo que decir, que tienen, que es una persona que ya simplemente ya no puede seguir ahí por un tema de que no tiene los conocimientos, ya no tiene la energía que se requiere, ya es una persona, digamos, de la vieja escuela que aportó en su momento, si es que aportó, pero que ya hoy en día ya no se puede mantener ahí. Ahorita existen nuevas tendencias muy complicadas que el país ni siquiera conoce, criptoactivos, que no hay regulación en eso. El sistema, digamos, de lavado de dinero en Costa Rica es un tema que obedece a una estructura criminal que es mundial, donde hay, por ejemplo, esquemas, por ejemplo, Ponzi, estratificación algorítmica. Ya no se habla de las tres fases aquellas, por ejemplo, de lavado de dinero, que siempre se ha hablado. Hoy en día se hablan de otras fases de lavado de dinero, y entonces esto requiere personas especialistas que conozcan de esto. Una persona pues que ya tiene todo este tiempo de haber estado en la cúpula del Poder Judicial y que yo lo que le podría preguntar es qué ha hecho, porque si yo soy el presidente de una empresa o soy el presidente de, no sé, de esta radio, por decir algo, o de X programa, lo que sea, si hay buenos resultados es porque quien está a cargo ha tenido una buena labor, pero si hay malos resultados es porque la persona que está en la administración han tenido malas decisiones. Entonces aquí lo que hay que preguntarnos es, ¿funciona el sistema costarricense judicial o no funciona? Si la respuesta fuera sí, yo le diría entonces que se quede, porque quiere decir que hay que replicar lo que se está haciendo bien. Pero lo que hemos visto es que el sistema va para atrás, el sistema colapsó, el sistema debería declararse en emergencia, judicialmente hablando, y no lo hacen, sino que más bien lo que encontramos son un espíritu más bien como de soberbia, de prepotencia, donde ni siquiera les da la humildad para reconocer algo, por ejemplo, que la Caja Costarricense de Seguro Social sí hizo, y es ante la lista espantosa de listas de espera que tienen en la Caja, por lo menos ellos se declararon en emergencia, tuvieron esa humildad, pero es que el Poder Judicial ni siquiera lo quiere admitir. Entonces tenemos un problema de que ni siquiera quieren reconocer el error, y eso es tan grave como una persona que padece algún vicio y ni siquiera lo quiere reconocer. Entonces yo creo que lo primero sería entender esto, hacerse un lado, salir por la puerta grande, si es que así se le puede llamar, y dejar a otras personas que trabajen, y si esas personas no pueden resolver el problema, entonces buscar a otras personas o ver dónde está el problema. Y para terminar esta idea, yo te digo que en las comisiones en las que yo integro, siempre me dicen, mire, es que el despacho, tenemos estadísticas, indicadores, le llaman ellos, despachos judiciales que el A se movió para el C se movió para el B se movió para el D se movió para el E, y al final, cuando yo pregunto, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, que en lista de espera tenemos 4 años, por ejemplo, para que Heredia le den a usted una cita, o sea, digamos, para que convoque a un juicio. O sea, no estoy hablando de todo el proceso penal, estoy hablando, digamos, solo para que le convoque a un juicio, sin quitar la parte de investigación, sin quitar la etapa intermedia, sin quitar apelación, sin quitar casación, solo para que le convoque a un juicio. Entonces, dígame si eso es justicia pronta y cumplida. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar, digamos, desde arriba, como se hace en cualquier organización, digamos,
interviniendo sanamente desde arriba. Vos me hablabas ahora, por ejemplo, de algunas propuestas. Hay muchísimas, hay muchísimas. El Poder Judicial gasta plata en cosas totalmente innecesarias. Yo tengo una lista con 30 proyectos que no requieren reformas constitucionales, que son proyectos que de la noche a la mañana puede atender el Poder Judicial. Te voy a poner solamente un ejemplo. Vos tenés un proceso judicial y no sé, y en un mes tenés un juicio. Pues resulta que hay notificadores del Poder Judicial buscándote, donde a mí la resolución ya me llegó por correo como tu abogado. Entonces, hay todo un recurso digamos, de dinero, de tiempo, de notificadores que están yéndote a buscar, donde ya yo conozco esa resolución, solo porque resulta que hay un principio que se supone que tenés que saber personalmente del juicio. La defensa pública, por ejemplo, que se habla tanto, cómo se maneja en otros países, que es donde yo pongo la mira y donde he ido a estudiar estos fenómenos. Mañana, por ejemplo, tengo que salir del país a un congreso de crimen organizado en República Dominicana, y es justamente porque yo busco esas fuentes de otros países donde, digamos, donde o se ha hecho algo, o donde ha funcionado, o donde tenemos por lo menos una visión externa. ¿Y por ejemplo, qué es lo que yo me he dado cuenta? Bueno, yo me he dado cuenta de que muchas veces la defensa pública, por ejemplo, en otros países, no tienen que estar pagándole a los funcionarios judiciales, a los defensores públicos, planilla, caja, todos los derechos laborales. ¿Por qué? Porque hay una figura mediante la cual, si vos sos un imputado en materia penal y obviamente necesitas un abogado porque no puedes pagarlo por tus propios medios, entonces vos llegás y decís, bueno, con base a la tabla que rige el Colegio de Abogados, entonces vos querés que tu abogado sea, por decir algo, Juan José Acuña. Bueno, entonces te dan a ese abogado que vos escogiste, esa persona dice si querés defenderlo o no, y de esa forma evitaría estar pagando instalaciones, planillas, derechos laborales, vacaciones, cesantías, aguinaldos y todos los temas laborales de la defensa pública. Solo ahí te estoy dando dos, pero tengo 32 opciones que podría, por ejemplo, tomar el Poder Judicial para efectos de reducir gastos, tiempo, costos y lograr eficiencia y eficacia de sus funciones. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa, pero en el segundo segmento de este programa vamos a hablar del cáncer que está dentro del Poder Judicial, porque no hay que olvidar que el terremoto o maremoto llamado Celso Gamboa, pues sigue rondando, y la situación que ha ocurrido lamentablemente con el director del OIJ, finalmente lo que implicó el despido del director, etcétera. Todas estas situaciones obviamente no ayudan al clima de seguridad jurídica en el país. Pero ya volvemos aquí a su programa ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Carlos, acompáñame a Copealianza, que ocupa un dinero en diciembre. ¿Y eso para qué? Si falta un montón. Ay, ve, por eso usted nunca nos da regalos. Yo mejor voy a abrir mi ahorro navideño hoy mismo. No ande en carreras este diciembre. Cuente desde ya con su ahorro navideño. Contáctenos al 2785-3000 para más información o visítenos en cualquiera de nuestras 50 oficinas. Copealianza, la cooperativa de todos. Vengan, vengan, Carlos trajo regalos. La Diócesis de Ciudad Quesada le invita a vivir una experiencia única de fe en la 8ª peregrinación diocesana a México 2027, del 20 al 30 de enero. Visite la Basílica de Guadalupe, Puebla, Cholula, Cuernavaca y otros importantes destinos religiosos e históricos, acompañado espiritualmente durante todo el recorrido por Monseñor José Manuel Garita Herrera. Reserve su espacio hoy mismo, cupos limitados. Informe al 7035-6103. Peregrinación diocesana a México 2027, un viaje para fortalecer la fe y renovar el espíritu. Somos la Iglesia en Ciudad Quesada. Cambiamos nuestro número telefónico. Comuníquese con Radio Santa Clara al 2475-9027. 2475-9027. Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. ¿Qué opinas? Volvemos a Radio Santa Clara en este martes de verdad que pues agradecemos aquí a nuestro amigo el licenciado Juan José, y le vamos a preguntar por supuesto de qué opina
de que el primer extraditable haya sido un ex magistrado de la República y cuánto esto afecta al Poder Judicial, porque obviamente ese ex magistrado tenía amigos, tenía compañeros de trabajo y tenía una carrera judicial. Obviamente, este tema impactó en su labor cuando fue ex fiscal, el fiscal obviamente en la Fiscalía General de la República, y una trayectoria en Limón y otros lugares en donde estuvo trabajando don Celso Gamboa. Y obviamente, hoy que sea el primer extraditable es un mensaje que debe darnos una lección en general de lo que sucede al interior del Poder Judicial y si el Poder Judicial ha aprendido esa lección. Le escuchamos, don José. Gracias, don Edwin. Vea, yo antes de que este proyecto de la extradición lo tomara doña Pilar Cisneros, mucho antes de eso, más o menos para el 2021, que en media pandemia fue más o menos cuando yo empecé a salir en medios de comunicación. Y yo fui el primero, me atrevo a decir prácticamente el primero en este país que empezó a decir del tema de la extradición y de la ley de extinción de dominio, que esa todavía no me han dado pelota, pero espero que pronto me den pelota. Yo empecé a hablar de la extradición, ¿por qué? Porque ese es un modelo que ha funcionado en otros países, porque el crimen organizado, yo podría durar 15 horas hablándote del crimen organizado, y yo te puedo decir que hay muchas formas de prevenirlo y de tratar de erradicarlo, aunque erradicarlo del 100% es una ilusión, pero digamos hay muchas formas que otros países lo han logrado. Una de las más, obviamente lo ideal sería la prevención y todo el tema de educación, reinserción social, todo eso. Pero lo que yo te puedo decir es que cuando yo empecé a hablar de la extradición, aparte de que todo el mundo me decía que yo estaba loco porque para ese momento era inconstitucional, entonces la gente me decía, pero ustedes son de los que quieren cambiar toda la Constitución, o sea, ustedes de los reformistas. Yo les decía, no toda la Constitución, porque por ejemplo el artículo de la justicia pronta y cumplida no hay que cambiarlo, simplemente lograr que se ejecute en la práctica. Entonces yo empecé a hablar de eso, me decían que yo era un ignorante, etcétera, y yo sabía que en algún momento iba a pasar, como sé que en algún momento va a pasar la ley de extinción de dominio, que la necesitamos, pero yo te puedo asegurar, don Edwin, que lo que sí yo nunca me imaginé, pero te lo aseguro que nunca me pasó por la cabeza, porque a mí me pasó por la cabeza, por ejemplo, alguien con el estilo, en ese momento no se hablaba de pecho rata, pero digamos, uno se imaginaba ese estilo, digamos, de delincuente o ese estilo de narcotraficante. Pero cuando yo me vine a dar cuenta, como nos dimos cuenta todos los costarricenses hace un año, creo que ya se cumple, por cierto, hoy, en estos días de la detención de don Celso Gamboa, yo te puedo asegurar que yo me quedé, pero perplejo. ¿Por qué? Porque yo nunca me hubiera imaginado lo grave que era el problema, que efectivamente, como usted lo dijo, o sea, esa lotería del primer extraditado a Estados Unidos de Norteamérica y que haya sido una persona con ese perfil político tan grande, yo no encuentro, digamos, otras personas que hayan tenido un perfil tan grande como él lo tuvo, digamos, en el Poder Judicial, como ministro, como exministro en la DIS, como fiscal, como todas las posiciones que él tuvo. Eso, por supuesto, que nos dice mucho del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene que tener normas de cumplimiento sobre quién contrata. Esto se le llama en contratación administrativa, se le llama reglas in eligiendo, así se le llama. Y también hay otras que son in vigilando, es decir, para contratar y para supervisar la contratación. Y entonces, cuando vos encontrás personas que uno dice, pero ¿de dónde? O sea, pero ¿cómo no se dieron cuenta de esto? Ahora bien, uno podría decir, bueno, es que se malió adentro. Bueno, entonces todavía con más razón. Es que si ya venía o se malió adentro, la cosa, lo importante es que no se detectó a tiempo. O sea, alguien me podría decir, no, pero es que recuerde que a él prácticamente lo echaron. Bueno, digamos que prácticamente lo echaron, pero ya para ese momento era muy tarde. Y el problema es que no es el único caso que hemos visto. Hemos visto casos de corrupción en todo el país. Estoy hablando del Poder Ejecutivo, estoy hablando de la Asamblea Legislativa, estoy hablando del Poder Judicial, estoy hablando de prácticamente de muchísimas instituciones. En el OIJ lo hemos visto, que es parte del Poder Judicial, y en general en muchas instituciones. Entonces realmente yo creo que es algo que nos tiene que decir mucho y que por supuesto que ensucia el nombre país, porque Costa Rica es un país que le apostó
a la paz, por eso no tenemos ejército, por eso no es una coincidencia, por ejemplo, que la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está aquí en San José, Costa Rica. Por eso se llama el Pacto de San José, porque se supone que somos un país de derecho, un Estado democrático, social, constitucional de derecho, donde no debería haber guerras, donde no debería haber narcotráfico, como no lo hubo, por ejemplo, en los años 70, 60, que era un país muy, muy rico, digamos, en cuanto a la paz que abundaba. Recordemos que nosotros tenemos una situación un poco distinta a otros países. Colombia, por ejemplo, en los años 80, 90, era una oleada de crimen organizado, y hoy en día, digamos, usted va a Medellín y se ha mejorado muchísimo a raíz de muchas cosas, como lo que ya mencioné de la extradición y la ley de extinción de dominio y muchas otras, porque esto no tiene una única solución, es multidimensional. Pero nosotros fuimos al revés, nosotros pasamos de ser un país de paz a ser un país como estamos ahora en guerra. Entonces alguien me va a decir, bueno, entonces ¿de qué sirve que no tengamos un país en guerra si al final sí lo tenemos? La única diferencia es que es un ejército de facto, lo cual es todavía peor, porque para esa gracia yo no quisiera que hubiera ejército en Costa Rica, pero para esa gracia prefiero un ejército por lo menos legalizado que un ejército contrabandista, del crimen organizado como lo tenemos en Costa Rica. Entonces esto afecta a la imagen, afecta al turismo, afecta a las inversiones, el empleo. Por ejemplo, sé que en estos programas el espacio es corto, entonces no quiero explayarme demasiado en las respuestas, pero por ejemplo, a veces la gente dice, es que el crimen organizado a mí no me afecta, es que a mí el lavado de dinero no me afecta porque yo no me meto en eso. No, es que se equivocan esas personas, porque cuando usted va, por ejemplo, a comprar una casita y usted se da cuenta que todas las casas están ridículamente caras, usted, si lo analiza, usted se da cuenta de que es por el crimen organizado, por el lavado de dinero, porque mientras usted tiene que endeudarse para pedir un préstamo para comprar su casita, viene un lavador de dinero que simplemente dice, no, mire, yo no ocupo ningún préstamo, o si lo ocupo es simplemente de ficticio, no se lo va a decir así, pero simplemente le dice, yo cierro hoy mismo, aquella finca que me gustó, yo se la compro hoy mismo. Entonces, claro, eso hace que los precios se eleven, y al final, ¿quién pierde? Las personas que ahorraron toda su vida para comprar una casita. San Carlos, por ejemplo, es un cantón que lastimosamente tiene mucho índice de delincuencia lastimosamente en cuanto a temas de lavado de dinero y todo eso, y eso tiene una explicación. Es un cantón muy grande que tiene zonas, rurales, donde transitan muchos camiones por ser una vía, que comunica hacia el norte. Esos contenedores facilitan el tráfico de drogas, de dinero, de armas, etcétera. Conecta con la frontera norte. Son zonas pues no tan vigiladas por ser una extensión tan grande de territorio. Entonces, lastimosamente, esto se está dando en muchos lugares del país. Y yo te podría hablar, por ejemplo, de los índices de criminalidad por cada 100,000 habitantes, que está en Costa Rica, está disparado si lo comparamos a otros lugares del mundo. Y estoy hablando a nivel general. Si lo hablamos a nivel focalizado, como Limón, Punta Arenas y algunas partes de San José, la cosa está peor que Ecuador, por ejemplo. Entonces yo realmente creo, sí tengo que decir algo, porque no solo me gusta decir cosas negativas. O sea, sí es cierto y me gusta la política de mano dura y cero tolerancia que se está, dando tanto del Ejecutivo como desde la Asamblea Legislativa, porque estamos como la misma línea de verlo hoy, por ejemplo, con el megaoperativo nunca antes visto en la historia de hoy, ¿verdad? De toda la organización de alias Pecho de Rata, que eso es prueba de que sí funciona la extradición para los que decían que no. Entonces, veamos, o sea, realmente eso pareciera que estamos como una misma línea, que en algún momento no es inmediato, pero en algún momento puede llegar a funcionar. Si les atacamos los bienes, porque si usted solamente ataca a los cabecillas y los manda a Estados Unidos y no les toca los bienes, entonces vendrán otras personas y seguirán operando. Pero si usted les ataca los bienes, los activos, el patrimonio, su dinero, esas organizaciones no tienen más con qué operar y se tienen que ir del país, o cuando menos les cuesta mucho, lo que se llama la resiliencia criminal, que es poder, después de que les caen, lograr ver cómo reestructurarse. Les cuesta mucho más que si vos simplemente le quitas al líder
para que pongan otro mañana mismo, porque acuérdate que ellos no tienen leyes, ellos no tienen reglas, ellos no tienen que hacer concursos. O sea, hoy cayó uno y 3 horas después ya hay otro, lo cual además genera un tema ahí de muertes porque hay muchos detrás de ese puesto. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ir en la línea de la mano dura y de la cero tolerancia. No estoy hablando de un copy-paste de un modelo Bukele, así entonces agarremos lo que es Bukele y copy-paste para acá. No, pero sí agarrar muchísimo de eso, que al final es el mismo modelo de mano dura, que nace, digamos, formalmente, tiene muchos antecedentes, pero nace en Nueva York con el alcalde Giuliani, que había una oleada en los años 90 en el Bronx, en Nueva York, y ahí pues se dijo, bueno, esto lo vamos a resolver a punta de mano dura. Así de sencillo, va para la cárcel el que ande en esto. Y se resolvió, como se ha resuelto, por ejemplo, temas de mafia italiana, que es una de las más poderosas que han habido a nivel mundial, cuando se fueron a operar, por ejemplo, al centro de Estados Unidos, Chicago, Al Capone, todas esas áreas, la Z, por ejemplo, que operaban en España, grupos terroristas, la Yakuza en Japón, las TIA, por ejemplo, en China, me parece que era. O sea, esto es un fenómeno mundial y por eso tenemos que ver cómo lo han arreglado o cómo lo han permeado y así entonces ver cómo lo podemos, por lo menos nosotros, tratar de paliar. Y eso es lo que yo trato de hacer en estas intervenciones. Perfecto. Hay una pregunta cortita que yo sé que usted muy claramente lo va a enfocar. ¿Qué opinión le merece la situación de la salida de don Randall Zúñiga del OIJ? Obviamente hay un impacto negativo hacia la organización, hacia la institución, que no estamos discutiendo aquí si es eficiente o no el OIJ, porque tiene sus propios méritos la institución y que es diferente a la situación que ocurrió con su jerarca. Pero eso impacta finalmente, y el resultado del famoso polígrafo que 7 directores del comando de élite del área de seguridad a nivel nacional, según nos indica la señora presidenta, 7 de 30, que es un número altísimo, pues no pasaron el polígrafo. ¿Qué opinión le merece ese tema del polígrafo? Bueno, con respecto a lo de Don Randall, yo tengo que decir que yo a Don Randall, si bien no lo conozco, pero yo defendí mucho su labor porque me parecía que era un excelente jerarca. Además que debo decir que el OIJ como institución sería prácticamente la única del Poder Judicial que yo apoyaría. Es decir, yo todavía tengo convicción en que el OIJ todavía es una institución muy sana. Lo que pasa es que todo eso afecta gravísimamente porque cómo usted le pide a la gente que denuncie en la línea confidencial 808.645 si resulta que la cabeza de esa organización resulta que sale que estaba filtrando información, que luego dijo que no, pero que por supuesto que la está filtrando, entonces eso afecta muchísimo a la organización. Me parece que actuó bien, digamos, la cúpula del Poder Judicial finalmente al revocarle el puesto, ¿verdad? Pero habría que ver qué hay detrás, porque no lo sé. Yo, don Michael, me parece que es una buena figura. El exministro de Seguridad, por ejemplo, el señor Zamora Cordero, yo también lo defendía mucho, pero me dolió mucho porque yo lo defendía mucho. O sea, yo decía que estaba haciendo una muy buena función y de repente me doy cuenta de eso. Entonces fue como una cosa que yo dije, pero hasta la persona que tenés al frente o al propio vecino, ya vos no sabes realmente si andan malos pasos o no. Con respecto al polígrafo, el polígrafo tiene un sí y un no. A ver, el polígrafo viene de otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde efectivamente ellos han, digamos, las investigaciones y muchas de las investigaciones, tanto de estupefacientes como a lo interno de Estados Unidos, digamos que es una prueba indiciaria. Entonces yo aplaudo el polígrafo desde el punto de vista de que se está buscando lo que te dije al principio, buscar en el extranjero. Es que nosotros, te voy a hacer una cosa, don Edwin, y es que estamos plagados de personas que se dicen ser expertos en narcotráfico y digamos, y en crimen organizado, pero que no saben absolutamente nada, porque no han salido de las fronteras y entonces no conocen cómo se manejan otros países. Eso no es saber de crimen organizado. Entonces, desde el punto de vista que alguien me diga, bueno, vamos a intentar aprobar con el polígrafo, eso me dice que por lo menos hay una apertura hacia la internacionalización, porque obviamente este es un problema que ya Costa Rica no va a dar abasto. Entonces hay que echar mano de instituciones como la DEA, por ejemplo, que yo también dije que tenían que venir y que ya estaban antes, pero no como lo están haciendo ahora. Una organización que tiene un presupuesto de $1 billón al año. Decime si la Fiscalía del General de la República tiene ese presupuesto al año. Por supuesto que no. Entonces a veces hay que tomar mano de las personas expertas. Entonces, ahora bien,
este polígrafo se está aplicando ahorita a personas que tienen un puesto de confianza. Como puesto de confianza que son, por eso la palabra lo dice, de confianza. Si a mí algo me da desconfianza, yo los puedo quitar, así como los puse. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece bien. Que hay un tema, digamos, un roce ahí, efectivamente, que digamos ya sí estamos hablando de una persona normal a nivel laboral que tiene su trabajo por 20 años y que lo vayamos a despedir sin responsabilidad patronal porque salió mal en el polígrafo, bueno, ahí sí hay un tema de laboral y digamos de orden constitucional que habría que arreglar porque nos podría costar demandas, digamos, que al final vamos a pagar todos los costarricenses. A mí me parece que como prueba indiciaria sí debería funcionar, pero no como prueba plena, porque el polígrafo para todos es bien sabido que si bien puede ser algo efectivo, pero no es definitivo. O sea, yo podría ser un asesino y me preguntan que si soy un asesino y yo puedo estar muy tranquilo y voy a pasar la prueba. De la misma manera en que si me preguntan que soy un asesino y yo soy inocente, digo que soy inocente y estoy tan nervioso que lo voy a perder. Pero digamos, hay más parámetros que ese que te estoy diciendo. Entonces, no porque alguien la pierda es porque se puso nervioso. También hay una serie de cuestiones corporales que responden a una mentira, que tiene que ver también con parámetros cerebrales y todo lo que ahí se mide. Entonces, tampoco que nos vendan la idea que simplemente es de que si me pongo nervioso la perdí y si no me pongo nervioso la gané. No, tiene mucho más que eso. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Perfecto, en este caso vamos a la segunda pausa, amigos y amigas de ¿Qué opinas? Aquí en Radio Santa Clara, y en el último segmento vamos a tocar el tema de los magistrados y los proyectos de ley que ha impulsado este gobierno, en este caso a ver si son realmente la solución o el inicio de una solución. Ya volvemos aquí en ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Tu futuro profesional comienza hoy en la TAI. Da el siguiente paso hacia una carrera con grandes oportunidades. Convalida tu técnico medio. Estudia diplomados acreditados por el SINAES. Y elegí entre nuestras carreras de corta duración, diseñadas para una rápida inserción laboral. No dejes pasar esta oportunidad. Comunícate ahora al 63 25 28 28 y recibí toda la información que necesitas. Matrícula abierta. Súmate a la familia de TAI y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Llama hoy mismo al 63 25 28 28. ETAI, la educación que impulsa tu futuro. En Coosique creemos en un futuro más próspero y acompañamos a quienes se atreven a construirlo. Creemos que más que edificar una casa es sembrar la ilusión de un nuevo hogar. En Coosique la excelencia en el servicio es nuestra norma diaria y la seguridad de tus ahorros nuestra prioridad. Porque 60 años de trayectoria no solo cuentan nuestra historia, son la sólida base de nuestra transparencia y confianza. Somos una cooperativa diferente. Somos confianza. Ya está aquí la gran rifa diocesana. Por solo 5,000 colones usted puede participar por un Toyota Rise 2026 0 kilómetros. Adquiera sus acciones en las parroquias de la diócesis y prepárese para el gran sorteo este 18 de octubre de 2026. Gran rifa diocesana. Compre su acción, apoya a la iglesia y gane en grande. Somos la iglesia en Ciudad Quesada. Cambiamos nuestro número telefónico. Comuníquese con Radio Santa Clara al 2475-9027. 2475-9027. Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. ¿Qué opinas? Gracias por acompañarnos a esta su Radio Santa Clara. ¿En qué opinas? Hoy martes. Y la pregunta que salta a la vista ahora que tenemos al licenciado Juan José Acuña, y con el tema de los magistrados y la elección de magistrados suplentes, se ha dado todo un debate indicando que necesitamos un cambio y que entre más gente, que no sean los mismos que tenía la propuesta inicial del Poder Judicial. Le pregunto a usted, ¿existe la posibilidad realmente de que haya un cambio a través de esta idea que se maneja? Y sobre todo, ¿qué perfiles deben tener los nuevos servidores de la Sala Constitucional? Finalmente, casi que el máximo tribunal de este país.
Bueno, yo lo que te puedo decir, aunque eso es algo como un Vox Populi, aunque yo no te pueda decir, mira, te ofrezco la prueba 1, 2, 3 o 4 o 5, pero para todos es bien sabido y para nadie es un secreto que los magistrados, no solo de la Sala Constitucional, sino cualquier magistrado y magistrados suplentes en el Poder Judicial, se nombraban por amiguismos, por políticas, argollas, porque me hicieron el favor, porque este partido, porque el otro. Entonces, obviamente que cuando llegaban a esos puestos tan altos, para que los oyentes sepan, digamos, son los máximos jueces que puede existir en el Poder Judicial, ya a ese nivel ya no se le llama jueces, se le llama magistrados, y son la última instancia digamos, en las materias que corresponden, la sala primera, por ejemplo, civil, comercial, la sala segunda, laboral, familia, la sala tercera, penal, y la sala cuarta, que no se le llama así, sino se llama sala constitucional, que tiene que ver con el tema de derechos humanos o derechos fundamentales que están en la Constitución política. Entonces, siempre, digamos, históricamente se manejó así, con puros amiguismos, argollas. Entonces, claro, cuando llegaba a esas instancias alguien que los había puesto ahí, o un amigo, un compadrazgo, entonces de alguna manera buscaban ayudarle, y eso hizo una impunidad y una corrupción terrible. Entonces, ¿qué perfil concretamente tiene que tener ahorita los magistrados? Tienen que ser perfiles de personas totalmente aptas, académicamente probados, personas que si usted les pregunta de su área, sean referentes nacionales, internacionales de esa área. Entonces, si me estás hablando, por ejemplo, de derechos fundamentales, derechos humanos, que tiene que ver con el derecho convencional, entonces tienen que ser expertos en esa área. No una persona que venga, por ejemplo, de ser magistrado de la sala segunda, que sea en materia laboral, por ejemplo, o materia de familia, y que puede ser muy bueno en su área, pero que no va a saber nada de lo otro. Entonces yo creo que los puestos, empezando porque yo creo que la forma en la que se tienen que elegir no debería ser vía parlamentaria. En eso es un cambio que yo creo que hay que discutirlo. Pero digamos que ahorita, en este caso, a lo que tenemos, tiene que ser obviamente puestos totalmente idóneos, totalmente que sea una persona que realmente tenga un conocimiento en eso. De la misma manera, por ejemplo, en que si vos me preguntas, por ejemplo, del fiscal general de la República, no sé si sea una buena persona o no, no lo conozco, pero cuando yo lo escucho hablar, yo sé que esa persona tiene, digamos, un conocimiento muy débil ya por sí en el derecho, pero en crimen organizado, en lavado de dinero y todo eso, yo veo que su conocimiento es prácticamente inexistente. Entonces, que vos tengas en la cúpula de algo tan grande como es la Fiscalía General de la República, una persona que no sabe ni siquiera del área específica que es el crimen organizado, sino tampoco de derecho, entonces, de la misma manera, así los magistrados que vengan tienen que ser personas que sí sepan de sus áreas, y no que los pusieron ahí porque simplemente, no sé, porque alguien puede ser un excelente funcionario judicial, pero eso no lo hace merecedor de un puesto de magistrado. Alguien puede ser una persona totalmente honesta, totalmente proba, totalmente digna, totalmente lo que usted quiera, pero no por eso usted se puede convertir en un magistrado. Usted, un magistrado, lo convierte en una persona que, aparte de todo eso que acabo de decir, sea una persona ilustre, que sepa como nadie más el área en donde va a desempeñar su competencia funcional de conocimiento, que sería en la sala que digamos, donde se nombre. En este caso, ¿usted considera conveniente que sean del riñón del Poder Judicial que vengan esos nuevos magistrados, o que también vengan litigantes? Porque se ha hablado del tema de abrir esa posibilidad y que no se quede solamente en el mismo Poder Judicial. Y con eso también meter la carrera fiscal, que eso parece que no está existiendo. Según lo que se ha dicho por parte de la prensa, se nombran fiscales a dedo, lo cual es absolutamente inconveniente. A ver, para responderte lo del tema de litigantes, habría que ver qué tipo de litigantes. Te voy a poner un ejemplo, y aquí tengo que ser claro en algo. A diferencia de un defensor público, que si le llega un narcotraficante, el defensor público no puede decir que no. O sea, si le llega un violador, le llegue un come chiquitos, tiene que defenderlo sí o sí, porque la ley se lo obliga. Pero eso no pasa con los que somos abogados privados. Los que somos abogados privados sí tenemos la facultad de decir, yo defiendo a este o no defiendo a este. Entonces, si vos le preguntás y otra cosa también, el hecho de que yo defienda a un narcotraficante no quiere decir que yo esté cometiendo algo ilícito. Yo, por ejemplo, si vos me preguntas a mí, a Juan José Acuña Leandro,
yo por políticas personales mías de ética y de moral, yo no defiendo delincuentes de crimen organizado ni de narcotráfico. No porque no me hayan salido, porque para todos es bien público que yo he contado en otras entrevistas que ya me han tocado la puerta en varias ocasiones. Y te cuento una cosa, pagan súper bien, pero yo no lo hago porque no me gusta cruzar esa línea. Entonces, si vos me estás... Ahora, pero lo que quiero decir o lo que quiero explicar con esto es que no es que el que... porque ahora me van a saltar, como siempre me saltan los otros abogados que sí defienden narcotraficantes y delincuentes, entonces siempre me saltan y me dicen, es que, entonces ¿usted qué está diciendo? ¿Que nosotros somos unos corruptos? No, no, no. Usted sigue siendo un honorable abogado y si en su ética está defender delincuentes, hágalo. Usted legalmente está haciendo algo que puede porque es un derecho constitucional de la constitución política del principio de la defensa. O sea, que si alguien, por más perverso que sea, lo procesan penalmente, que tenga un defensor. Entonces, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero hay abogados, y me incluyo, que no lo hacemos. Entonces, si usted me pregunta si, digamos, ampliar la oferta a litigantes, bueno, habría que ver qué tipo de litigantes. Si es un abogado, y conste, claro que yo no me estoy haciendo publicidad porque a mí no me interesa, digamos, ser magistrado, ¿verdad? Si a mí el día de mañana me llamaran y me dijeran, ¿usted quiere ser magistrado? Yo lo valoraría. Pero a mí no me, digamos, nunca me interesó ser un funcionario público, digamos. De la misma manera en que si alguien me llama a mí y dice, ¿usted puede ser ministro mañana? Bueno, yo lo valoraría, pero nunca me interesó, no es mi sueño, no me levanto todos los días pensando en eso. Entonces, si vos me preguntás que si hay digamos, que si vamos a pensar en abogados litigantes para magistrados, me parece muy bien, porque hay excelentes abogados litigantes que conocen muchísimo y mucho más que muchos jueces y mucho más que muchos magistrados de temas específicos. En áreas penales, por ejemplo, yo te puedo hablar de un Evo de la Cuña Blanco, por ejemplo, un excelente abogado, pero excelente abogado que es litigante. No sé si llevará casos de delincuencia organizada, creo que no, pero la verdad ahí sí no lo sé, que tiene, digamos, a nivel técnico, se le desborda el conocimiento. Entonces, yo te diría, bueno, una persona como ese, sí, que por dicho sea paso, estuvo en la terna cuando se terminó eligiendo al actual fiscal general. Entonces, y claro que no tiene ninguna relación conmigo, no es ni la cuña es pura coincidencia. Simplemente lo traigo como un ejemplo. Entonces, uno pregunta, ¿por qué salió alguien que no tenía ese conocimiento? ¿Por qué salió elegido? Ahí es donde uno se pregunta. Entonces, depende del abogado litigante, si es una persona que tiene probada su capacidad moral, ética, y que entonces conoce perfectamente la parte penal o la parte constitucional o lo que sea, y esa persona, digamos, vamos a elegirla, entonces desde abogados litigantes, me parecería perfecto. Pero si vamos a ir a traer personas, y aquí nuevamente lo digo con mucho respeto, como doña Gloria Navas, que yo no estoy diciendo que haya sido o no narcotraficante porque no tengo pruebas, pero que sí es bien sabido, porque ella misma lo reconoce públicamente, sin que sea ningún secreto, que defendió delincuentes, o por lo menos, y digo delincuentes porque al final fueron condenados, entonces ya desde el momento que usted lo condena y quedan firmes, ya le queda el título de delincuente. Bueno, entonces una persona como esa, por un tema no legal, sino por un tema ético, moral, usted no puede ponerlos a resolver temas justo de donde, o sea, pasar de la parte del mostrador al otro lado, justo en el área donde se desarrolló a favor de personas que fueron condenadas. Entonces usted no los puede tener, digamos, en el caso que fuera la sala de casación penal, por ejemplo. Pero en el caso constitucional, yo te puedo decir, por ejemplo, personas, don Boris Molina Acevedo, por ejemplo, unas personas que sabe excelente, o sea, que conozco, que conoce el derecho constitucional, convencional, que es el padre de la fecundación in vitro en Costa Rica, uno de los pocos que ha ganado casos contra Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él sabe derecho convencional. Él podría estar en esa terna, es un abogado litigante. Pero ¿por qué no está? Bueno, porque ahí es donde yo me pregunto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, litigante sí, pero dependiendo de cuál es el perfil de ese litigante. Perfecto, entonces con esta frase que nos dice Juan José, nos despedimos en un programa más de ¿Qué opinas? Agradeciéndole al máster Juan José y aprendiendo muchísimo con él. Quedan las puertas abiertas para aquí, para Radio Santa Clara y para el programa ¿Qué opinas? Para que se despida de la audiencia. Le agradecemos. Muchas gracias, el placer es mío. Espero que los oyentes, pues, de alguna manera, pues, hayan, pues, de alguna manera comprendido un poquito mejor este fenómeno y, pues, que nos hayan acompañado esta noche a conversar un poquito de esto y, pues, invitar a sus oyentes a que sigan en su programa y yo estaré, pues, también dispuesto siempre a estar con ustedes siempre que me lo piden. Un placer haber compartido micrófonos, desearles una buena noche, que Dios los bendiga y hasta luego. Gracias.
Radio Santa Clara presentó ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La cancha de la cultura, deportes, temas sociales y políticos que abrimos de lunes a viernes a las 7 de la noche para saber ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Con Edwin Gerardo Cerda Rojas y sus invitados. Transmitiendo por los 550 del AM. 550 del AM. Y por www.radiosantaclara.cr. www.radiosantaclara.cr. Somos la emisora de la Diócesis de Ciudad Quesada. Llevando la buena noticia. Somos Radio Santa Clara. La emisora de la buena noticia.